Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSE, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy, miércoles, febrero 22 del año 2023, en su programa TV Haz y tu Voz, La Hora del Neurólogo, que se transmite cada miércoles, pero también cada sábado a las 5 de la tarde tenemos otra conferencia en vivo con diferentes temas y también con temas que tienen que ver con los inmigrantes, enfermeras, psicólogos, laboratoristas, médicos que ingresan por primera vez a Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, New Jersey. En el día de hoy, lesiones cervicales más comunes, su manejo terapéutico, con el licenciado Pablo Sotolongo, que es nuestro invitado. En breve, la doctora Carmen Rodríguez va a introducirlo. Gracias por suscribirse a nuestro canal de TV ASI. El que es nuevo, si usted está entrando por primera vez, quiere seguir viendo esta conferencia y otras, o también usted puede ser nuestro invitado, pues suscríbase al canal con TV ASI para que nos permita seguir haciendo este trabajo que comenzó durante la pandemia. Estamos ya llegando a 3 años y hemos decidido mantenerlo para fines de actualización, para fines de socialización y de traer ideas o recursos humanos o económicos para todos ustedes. Así que le agradecemos su apoyo al programa. Este programa se emite desde New Jersey, New York. Ya estamos registrando 1,457 suscriptores, 952 videos con temas muy diversos, desde el origen de la vida hasta el envejecimiento. También tenemos una plataforma de audio. Esto se graba, se pasa a un recurso de audio que usted puede visitarlo con esta compañía, oírlo desde su carro, bajarla, cuando le interese alguna conferencia que se transmiten desde aquí. Puede levantar la mano al final de la conferencia y hacerle pregunta al licenciado Pablo Sotolongo. La historia de esta asociación es una historia de 34 años con el doctor Eliezer Humán, doctor Bautista, doctor Williams, que estuvieron en esa parte de la formación de la primera institución que se formó por el año 1989 y ya luego posteriormente Carmen, Leonor, doctor Cristian y los demás se han integrado y son parte de este consejo directivo. También la doctora Frances Robles con una mención especial porque ella fue la primera presidenta, la primera mujer de esta asociación. Y en la etapa de apoyo a esta plataforma está Elba García, la doctora Hermosén, la doctora Carmen, Kenia Félix, la doctora Raiza y también la doctora Silveria y el doctor José Ruiz y el doctor Williams también nos apoyan en este proceso. Usted puede ser miembro de esta institución desde su país, desde el Ecuador, Colombia, la República Dominicana o desde la Florida, y con su copia de título, una foto digital y también el pago de $100 por el año completo que se vence cada año. Va a recibir muchos beneficios que por razones de tiempo no nos detenemos aquí, pero un ID, o sea, un carnet, un diploma de membresía y toda una historia de pertenecer a esta institución. Gracias a Pablo Sotolongo, no hay ningún conflicto de interés con su compañía, con las instituciones que él representa, es un invitado nuestro. También quiero recordarle a los profesionales que recién ingresan, que no tienen todavía y no están y se están preparando para sus exámenes de la licencia, que hay una manera corta de obtener empleo y es haciendo certificaciones cortas también, asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, también en electrocardiograma y como flebotomista, que por ahí también pueden trabajar en muchas áreas, en hospitales, en clínicas privadas. Esto les permite obtener empleo rápido. Sí que pueden comunicarse con nosotros para más información. Un ya detalle final, quiero recordarles e invitarlos a todos ustedes que en marzo 25 y 26 vamos a estar en Boston, en nuestro congreso número 7, que lo organiza el APSI en conjunto con la filial del Colegio Médico de Boston. Se va a transmitir en vivo también en la plataforma de Zoom, que ustedes pueden ver la conferencia que les interese. Le vamos a dar más detalles en las próximas reuniones que ya se están dando forma para este evento. El que va a estar con nosotros de manera presencial va a disfrutar de un tour también por la ciudad, por el área histórica de Boston, una de las primeras ciudades que se
se formaron en Estados Unidos, con toda una historia en la medicina, desde el primer trasplante de órgano exitoso que se hizo en el mundo, fue ahí que se hizo, al igual que la primera anestesia exitosa que se hizo en una cirugía con anestesia general, fue también en Boston que se hizo. Esa historia usted también la va a conocer de cerca y va a poder visitar directamente el hospital. Quiero dar paso a la doctora Carmen Rodríguez para que introduzca nuestro invitado, el licenciado Pablo Sotolongo. Carmen. Sí, muchas gracias, doctor Restituyo, pero primero que nada, estoy hoy de visita, puesto que la doctora Kenia, mi colega, está recuperándose de una condición de salud, por quien oramos, que todo siga bien, pues ella como presidenta del Colegio Médico Dominicano en Boston, pues como el doctor mencionó, pues está trabajando fuertemente para que esto sea un éxito. Quiero darle las buenas noches a todos ustedes y sobre todo al licenciado Sotolongo, que nos hace, ¿verdad? Sí. Hoy el honor de estar aquí con nosotros, introduciendo un tema muy interesante y muy frecuente. Y el licenciado Sotolongo, que es de origen cubano, colabora desde hace un tiempo ya con la APSI, es licenciado en Cultura Física y posee un máster en Fisioterapia y Rehabilitación de la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba. También posee certificación de licencia de masaje y auxiliar de fisioterapia. Vive en el estado de la Florida, donde desarrolla sus labores. Actualmente es oficialmente el instructor del programa de certificación de terapia física a través de la AXI, ¿sí? Y como les recuerdo, tiene una especialidad en educación física y ciencias del deporte. Bien, buenas noches y bienvenido, Pablo. Una vez Buenas más, noches. encantado de recibirlos aquí. Puede comenzar a compartir su pantalla. Bien, gracias. Muy bien, ¿se observa? Muy bien, excelente. Ok, Sí, buenas adelante. noches y darle las gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y poderles exponer este tema que para nosotros es fundamental a partir de la experiencia que ya tenemos en el manejo de estas lesiones y desde el punto de vista terapéutico. Nosotros queremos comenzar por señalar que vamos a hablar de las vértebras cervicales, que la columna cervical comienza en la base del cráneo, son 7 las vértebras, y recordar que estos huesos son más pequeños que el resto de las vértebras espinales. Importante que nosotros entendamos para poder saber por qué se producen las lesiones que se producen y las manifestaciones de estas lesiones. Es importante que nosotros entendamos que la función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo, permitir los diversos movimientos de la cabeza, como por ejemplo rotación, inclinarla, o sea, rotarla a un lado, al otro, inclinarla hacia adelante o hacia atrás. Ahí también es importante que entendamos que esta área está compuesta por ligamentos, tendones y músculos que, como ya dijimos, ayudan a soportar y a estabilizar la columna vertebral. Los ligamentos, como hemos señalado, previenen el movimiento excesivo, lo que podía provocar lesiones graves. Los músculos también ayudan los músculos también ayudan a mantener el equilibrio y la estabilidad espinal, y estos se contraen y relajan en respuesta a los diferentes impulsos nerviosos originados desde el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un músculo se contrae, el otro se relaja, y existen diferentes tipos de músculos: los músculos flexores anteriores, los flexores laterales, los de rotación y los extensores, y que están compuestos por músculos agonistas y músculos antagonistas.
Importante el tema relacionado con la médula espinal y las raíces nerviosas cervicales. En la vida práctica, cuando nosotros evaluamos este tipo de lesiones, enseguida nos damos cuenta de cómo repercuten estas lesiones en el resto de las áreas del cuerpo del paciente. Y hay que partir del hecho de que los impulsos nerviosos que circulan desde y hacia el cerebro pasan inevitablemente por la médula espinal hasta su ubicación específica. Y a través del sistema nervioso periférico, sistema que es complejo, que está completo de nervios que se desprenden de las raíces espinales, y estos nervios circulan fuera del canal de la médula espinal hasta los órganos, brazos, piernas, dedos y demás partes del cuerpo. Pero estas raíces nerviosas, evidentemente, como ya dijimos, pasan por la zona cervical. Las grandes lesiones o pequeñas de la columna cervical, es importante que entendamos que en ocasiones pueden provocar emergencias graves con peligro incluso para la vida. Las lesiones de la médula espinal o las fracturas, que son muy comunes en diferentes tipos de accidentes, traumas y contusiones violentas. El dolor, adormecimiento y temblores son síntomas que pueden aparecer cuando uno o más nervios espinales están lesionados, irritados o elongados de manera excesiva. Importante señalar que los nervios cervicales controlan muchas de las funciones del cuerpo y actividades sensoriales. Por ejemplo, yo les voy a dar una descripción muy rápida de cada, a partir de cada vértebra, cada nervio cervical hacia dónde se dirige. Por ejemplo, los C1 y C2 van a cabeza y cuello, C3 diafragma y otras áreas de la cavidad abdominal, C4 la parte superior del cuerpo, por ejemplo los deltoides, el bíceps, están también C5 que va a los extensores de la muñeca, C6 extensores y flexores de la muñeca, C7 a los tríceps y C8 a las manos. O sea, estas son cada una de las ramificaciones nerviosas. Importante señalar que dentro de la columna vertebral, aquí ustedes pueden ver dentro de la columna vertebral qué ubicación ocupa la columna cervical. Y aquí pueden apreciar una visión lateral, una visión anterior y una visión posterior de la columna cervical. Importante señalar estas dos primeras vértebras, que son el atlas, que es la que soporta el cráneo junto con el cerebro y demás elementos que están en la parte superior, y el axis, que permite dar movilidad a la cabeza con el resto de las estructuras que las componen. Y ya el resto de las vértebras, como pueden ver, son de soporte y protección de la médula espinal. Aquí podemos ver en estas gráficas una exposición de cómo están distribuidos los nervios cervicales de los que ya les había hablado. Aquí aclarar que llega hasta C8 y T1, porque ya esta es zona de la parte dorsal, y estos nervios, aunque se ven cuando uno va a analizar las cervicalgias y demás lesiones de la región cervical, pero ya, como veis, ya discurre por debajo de la clavícula. Entonces, bueno, continuamos. Aquí ya vimos los nervios, ahora estamos viendo los plexos nerviosos, cómo se comportan, igual hasta torácica 1 y torácica 2 de la región torácica, pero aquí, por ejemplo, el nervio C1 que sale entre el cráneo y el atlas, los nervios de C2 a C7 que salen por encima de los pedículos, y ya C8 y T1, o sea, T1, T2, que ya forman parte de la región torácica. Importante hacer una apreciación de las áreas de distribución sensitiva de las ramas cutáneas.
como se puede ver, son estas sesiones que ustedes pueden ver aquí, donde a partir de las ramas cutáneas se ve dónde podemos encontrar estos nervios. Es fundamental entender esto para poder accionar en el proceso de tratamiento y manejo de las lesiones que se producen en este tipo de patología. Aquí vemos las diferentes ramas del plexo cervical, o sea, por donde salen, por el occipital, los nervios posteriores. Aquí podemos ver los ramos ventrales, los ramos dorsales y cada uno de los nervios por donde discurren en la región cervical superficial. Y aquí hay un elemento muy importante al que nosotros le damos mucho valor, que es lo que tiene que ver con cómo se manifiestan estos nervios en las diferentes regiones. Ya vemos desde C1, C2, cómo se diferencian en las diferentes regiones, o sea, hacia dónde va la información de estos nervios. Lo vemos en la parte anterior, en la región lateral y en la región posterior. Importante, que no es posible manejar o atender los tipos de lesiones que se producen en la región cervical si no entendemos esta manera en que se aprecia la participación de los nervios en las diferentes áreas. Aquí tenemos una relación importante a la hora de masajear la zona o aplicar cualquier tipo de elemento terapéutico, la relación de los nervios cervicales y de la columna cervical de manera general con las diferentes arterias. Esta es una zona que nosotros, desde el punto de vista del masaje, desde el punto de vista fisioterapéutico, lo denominamos una zona de peligro. ¿Por qué? Por la concentración de grandes vasos, ya sean venas y arterias, y que hay que manejarlo con mucho cuidado. O sea, no podemos aplicar cualquier proceso de terapia si no tenemos en cuenta estos elementos de los que estamos hablando aquí. Aquí ya una apreciación una apreciación transversal de por dónde pasan estos nervios, los diferentes plexos. Esta es una apreciación ya muy general. Aquí nosotros quisimos representar desde diferentes pistas los músculos que intervienen en esa zona y que son los músculos que fundamentalmente nosotros trabajamos en los diferentes procesos terapéuticos. Aquí, bueno, ya vimos los músculos posteriores y aquí están los músculos anteriores, los supraioideos y los infraioideos, que son los músculos que nosotros trabajamos en las diferentes terapias. Aquí hay una visión un poco más profunda de cómo se insertan estos músculos en las diferentes zonas. Aquí se aprecia ya el área vertebral. Entonces, el centro de lo que nosotros queremos ver, ya habíamos visto un poco que es la anatomía y la fisiología de la zona, para que se entienda de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Aquí nosotros queremos dejar claro que lo primero que nosotros manejamos de manera general siempre es la cervicalgia. Ahora bien, la cervicalgia es una enfermedad, o sea, una patología que no tiene una etiología definida. No existe una definición exacta y precisa de la cervicalgia, y la mayoría de los autores la definen como un dolor de la región cervical, aunque hay algunos autores que la circunscriben como un dolor localizado entre el occipucio y la tercera vértebra dorsal. Por eso ustedes vieron que cuando nosotros estábamos representando desde el punto de vista anatómico la columna cervical, no solo llegábamos hasta la C7, sino que nos corríamos a las dos primeras vértebras de la región, a las tres primeras vértebras de la región dorsal. Es un dolor que se puede manifestar
aislado en la zona del raquis cervical, puede acompañar un dolor irradiado que va a otras partes del cuerpo o referido, especificado por el paciente en otras zonas próximas, son la cabeza, los miembros inferiores, incluso la región frontal, donde a veces tiende a confundir con problemas cardíacos por la forma en que se manifiesta. Y otros trastornos asociados que se pueden acompañar son el vértigo cervicogénico, el dolor irradiado en miembros superiores, así como la existencia de puntos gatillos que pueden provocar dolor de cabeza, cuello y o miembros superiores. La mayoría de los pacientes de esta patología se recuperan antes de las 6 semanas, o sea que como promedio casi siempre antes de las 6 semanas el paciente se recupera cuando se le realiza el proceso adecuado de fisioterapia, de rehabilitación y de otras terapias como es el masaje. Si eso no sucede de la forma que le estamos explicando, la realidad es que ya estamos hablando de un proceso crónico y los estudios plantean que hay una prevalencia en mujeres fundamentalmente a partir de los procesos posmenopáusicos y es más prevalente en mujeres que en hombres cuando la duración del dolor supera el mes. La mayoría de las cervicalgias tienen un origen en factores mecánicos. Sin embargo, dado que la mayoría de las cervicalgias no representan una causa estructural evidente, se plantea que en exceso la posibilidad de que el dolor cervical tenga un origen psicogénico, o sea, que salvo hay, y lo vamos a ver, hay determinadas patologías, son muy precisas las patologías que provocan dolores cervicales y como no hay una gran cantidad de patologías que puedan provocar dolores cervicales, los estudios y la experiencia de trabajo que ya tenemos nos dice que puede ser también de origen psicogénico. Aquí estamos hablando ya de las cervicalgias postraumáticas, que estamos hablando de lesiones de cuello, o sea, lesiones generales o inespecíficas que incluyen lesiones de tejido blando como producidas por el resultado de un traumatismo. El traumatismo más común es el llamado latigazo, que se da fundamentalmente en la vida cotidiana, se da por accidentes del tránsito ante un golpe por la parte de atrás del carro, un frenazo brusco de manera inesperada, y están los otros traumatismos que se dan por accidentes en el deporte o de la vida diaria, una caída, un cambio de postura muy rápido que provoca este traumatismo o la conmoción abrupta, como también la conocemos. Es importante que los pacientes con cervicalgia presentan en el caso del grado 2, presentan una defunción muscular que es que nosotros la evaluamos mediante electromiografía. Es un estudio que se hace de la capacidad eléctrica de los músculos y lo aplicamos en el trapecio superior, ya que cuando no existe la posibilidad de relajar esta estructura después del ejercicio, solamente cuando hacemos este análisis, la vida nos demuestra que solo algunos pacientes presentan una patología demostrable desde el punto de vista radiológico. Sin embargo, la radiografía u otro examen de imagenología inicial es útil en el seguimiento de estos pacientes, ya que los estudios demuestran una relación existente entre la disminución del rango de movilidad cervical y los cambios degenerativos cervicales. Asimismo, junto con el dolor y la restricción
de las lesiones de cuello. En relación a los factores que puedan causar dolor, también se ha observado la asociación entre la cervicalgia y los movimientos repetitivos, donde no hay ausencia, o sea, donde está ausente las pausas durante el trabajo, cargas estáticas, posturas mantenidas con la cabeza sobre los ordenadores y los teléfonos celulares. Las molestias cervicales se clasifican en 4 categorías. Las molestias en el cuello sin señales musculoesqueléticas, las molestias en el cuello con señales musculoesqueléticas, por ejemplo, el dolor al movimiento, las molestias en el cuello con señales neurológicas y las fracturas o luxación. Son las 4 categorías de molestias cervicales que nosotros caracterizamos. Ahí es importante la clasificación según la duración de los síntomas. En esto varían mucho los criterios de las diferentes escuelas. Por ejemplo, hemos logrado consensuar que el dolor cervical se considera agudo cuando está presente entre 3 y 7 días. Se considera subagudo cuando está presente a partir de los 7 días hasta el mes más o menos, y crónico cuando persiste por más de un mes. Ahora bien, está la cervicoartrosis o la artrosis de la columna cervical. Esta es la artrosis o artropatía degenerativa que afecta a la columna cervical. Es un trastorno muy frecuente que se ve y se aprecia con el deterioro del cartílago articular y se caracteriza por la degeneración progresiva e inflamación secundaria de la membrana sinovial. Y es muy común en personas de edad avanzada, fundamentalmente a partir de los 65 años, pero no se descarta que pueda aparecer antes. Incluso en los últimos tiempos hemos apreciado una tendencia a que estas patologías aparezcan en personas cada vez más jóvenes. Y en el caso de los deportistas, que es el área en que nos movemos, también lo apreciamos en deportistas cada vez más jóvenes. Los síntomas que puede presentar esta patología puede presentarse indolora o con dolor. Se puede diagnosticar con radiografías y otros análisis de imagenología a causa de manifestaciones clínicas en el pecho, en el hombro y en la cabeza. Importante, también nosotros podemos ver la discoartrosis, que es una patología que, como ven, hay una reducción del espacio interarticular, se degenera, hay una degeneración cartilaginosa, lo que provoca un abombamiento posterior del disco, generando lo que ya nosotros conocemos, entre otras patologías, como las hernias discales, de las que ya vamos a hablar. Y está la oncoartrosis, que es una deformación que se produce en esta área de aquí, en los agujeros de conjunción, que es por donde pasan los diferentes nervios de la región cervical. Por eso fue que le mostramos al inicio por donde discurre cada nervio, y que a veces necesariamente no puede ser alguna de las patologías que ya señalamos anteriormente, y sin embargo se produce un estrechamiento de estos agujeros por donde pasan los nervios. También ya queremos referirnos a las protusiones y hernias en los discos cervicales. Aquí se ve una imagen donde, por las causas que anteriormente habíamos hablado, se produce la hernia discal, y esta hernia discal presiona la médula y demás pares nerviosos o raíces nerviosas de la zona. Aquí hay una imagen mucho más
específica de la hernia discal y se ve el nervio pinzado, por lo que a veces esta es una patología que también de difícil identificación. Los resultados que más están relacionados con esta patología es el sedentarismo, el exceso, el excesivo esfuerzo físico en un momento del tren superior o algún traumatismo fuerte, pero como hemos dicho, es una enfermedad que a pesar de que es bastante común, todavía no hay un estudio bien definido que nos dé elementos realmente conclusivos sobre la etiología de esta enfermedad. Como se puede ver, aquí también vean el abombamiento y cómo el dolor irradia sobre los nervios y los miembros superiores. Aquí también estamos hablando de la escoliosis, que estamos hablando de descompensaciones anatómicas en la zona dorsal. Puede estar dado por la escoliosis, que puede ser una enfermedad relacionada fundamentalmente con malos hábitos o en otros casos se puede dar por procesos de predisposición genética y elementos durante los periodos de gestación, pero fundamentalmente por malas posiciones. Una escoliosis, que es una desviación en la columna vertebral, siempre va a influir sobre la columna vertebral, sobre la columna cervical. Y mientras no se corrijan estas descompensaciones, que pueden ser corregidas por ejercicios y manejos terapéuticos o por cirugía, el dolor siempre va a estar persistente. No obstante, como ya decíamos, la fisioterapia, la terapia puede tratar este dolor y minimizar las consecuencias de las desviaciones. Aquí también vemos el síndrome de Scheuermann, que es una curvatura exagerada que se da, es muy común en niños por temas de estar muy blando los huesos y demás tejidos, y relacionada también con el tejido cartilaginoso. Esta es una patología que también está en estudio, se maneja, que está muy asociada a distrofias musculares, a enfermedades degenerativas del sistema nervioso, y también está muy relacionada con temas de nutrición o dígase, de desnutrición. Aquí vemos la espondilosis cervical, que como pueden ver hay un desgaste anormal del cartílago y de los huesos, lo que esto se acaba convirtiendo en un dolor crónico, donde hay que acudir al especialista para que aplique técnicas de fisioterapia para el dolor cervical y lograr aportar al paciente una mejor calidad de vida. Aquí ven una imagen de rayo X, aquí en el dibujo pueden ver cómo se afecta esta vértebra. Está también la estenosis raquídea, que es cuando se produce un estrechamiento de la columna vertebral que provoca presión sobre la médula y el estrechamiento de las aperturas por donde salen los nervios raquídeos, de los que ya hablamos. Pero bueno, me gusta mucho que puedan ver la estenosis cervical. Hay algo a lo que yo me quiero referir y que ha sido un elemento durante todos estos años de trabajo. Es muy común ver a pacientes de las diferentes patologías cervicales con medidas de inmovilización. Yo quiero transmitirle una experiencia. Exceptuando las fracturas o traumas severos, la inmovilización
o el collarín, como también nosotros lo conocemos, o la órtesis de cervical, por un periodo de al menos 2 semanas en la fase aguda, después genera un retraso en la recuperación de la movilidad cervical y en las veces hace de sostén la musculatura, lo que ésta pierde toda la fuerza, se atrofia, y después que se le quita esta órtesis o esta medida de inmovilización, el paciente, o sea, los pacientes referían padecer una sensación de que la cabeza se le iba a caer, de que no podían sostenerla, y esto agrava los síntomas, y como el mareo, el vértigo, el malestar. Nosotros no estamos diciendo que no se use. Nosotros lo que estamos diciendo es que se use de manera conservadora y que se tenga en cuenta que si este uso pasa de 2 semanas, evidentemente el proceso de recuperación va a ser mucho más rápido. Nosotros siempre lo que indicamos es evaluar costo-beneficio, hasta dónde va a beneficiar. Ya reitero, yo exceptúo de este señalamiento las fracturas y los traumas severos. Ahora bien, dentro del proceso de recuperación es importante que nosotros entendamos las diferentes fases que lleva el proceso de recuperación de las patologías cervicales. Hay una fase que es la fase analgésica antiinflamatoria, que en cualquier proceso de terapéutico es lo primero que nosotros tenemos que tratar de buscar. O sea, aliviar el dolor y disminuir la inflamación con los diferentes elementos o los diferentes arsenales terapéuticos con que nosotros contamos. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando un elemento de termoterapia. Es importante que nosotros entendamos que en la termoterapia nosotros trabajamos con 2 modalidades que están dependiendo de la sensibilidad del paciente al calor. Si este paciente por diferentes causas porta objetos metálicos, como pueden ser osteosíntesis, como pueden ser marcapasos, y si tiene alteraciones de la presión arterial, o en el caso de las embarazadas. En todos los casos a los que ya nos referimos anteriormente, nosotros utilizamos la modalidad superficial, que esta consiste en lámparas infrarrojas, envolturas de calor, ya sean secas o húmedas, cuyo efecto es aumentar el umbral de la sensibilidad dolorosa, vascularizar la zona para intentar disminuir la contractura muscular que produce cualquiera de estas lesiones. También nosotros tenemos otro elemento, como es el caso de la magnetoterapia, que ya es una modalidad más profunda en forma de microondas, de ondas cortas, con la combinación del efecto magnético y el efecto eléctrico, que se introduce corriente en el interior del tejido, en el hueso, y este genera apenas un componente térmico mínimo, que en este caso sobre los tejidos superficiales, que son la piel y la grasa, pero el elemento electromagnético es mucho más profundo, y siempre teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, la presencia de osteosíntesis, marcapasos y demás elementos. Está también el ultrasonido, que tiene un efecto mecánico, que es el efecto que producen las ondas que se utilizan con el objetivo de lograr un calentamiento tisular, un efecto trófico y regenerador en la zona lesionada. Ahí están todos los elementos de la técnica, cómo esta técnica ofrece los mejores resultados a partir de la experiencia que ya tenemos en su aplicación. Está también el tiempo de tratamiento, que hay que tener en cuenta, las cabezas sónicas. Y finalmente, este es un tratamiento que ofrece resultados muy agradables para el paciente en cuanto a la cervicalgia, y se le añade también al tratamiento de cuando existen puntos gatillos. Está la electroterapia, un elemento muy conocido y que ya se ha hecho muy popular, incluso ya los equipos de electroterapia se consiguen en cualquiera de las plataformas de venta, solo que, como siempre decimos,
se corre el riesgo de no usarla bien. Aquí también nosotros hacemos toda una relatoría de cómo usar el equipo o sea, los electrodos y los puntos en los que los vamos a usar y los diferentes tipos de corriente que vamos a usar, el tiempo de cada tratamiento y la frecuencia, dependiendo del tipo de corriente y donde está la frecuencia, la intensidad, la potencia, que ya son elementos propios del oficio terapeuta. Está también, bueno, ahí pueden apreciar cómo se colocan los electrodos, dependiendo de la patología, la frecuencia que vamos a elegir y la duración de esto. Es muy importante que con una frecuencia entre 3 y 8 Hz estimula la producción de endorfina, pues, que actúan como opiáceos endógenos y la duración es de 20 minutos. Ahí, o sea, ustedes pueden ver que con una adecuada utilización de la electroterapia podemos ayudar, por supuesto, en coordinación con el médico a disminuir la presencia de determinados analgésicos, ya sea por vía oral o intravenosa. Está también la masoterapia, que es la técnica en la que nosotros más hemos trabajado en los últimos tiempos. Esta técnica nos ayuda a la aproximación al paciente, hacer una evaluación de la lesión mediante la palpación y la posición que fundamentalmente se utiliza es en la silla ergonómica, aunque también hemos visto trabajar zona cervical desde la camilla o mesa de masaje, pero nosotros preferimos hacerlo desde la silla ergonómica. Importante que esta técnica tiene un efecto que nos va a aumentar el umbral del dolor, o sea, y de la sensibilidad dolorosa, permite la relajación muscular por estiramiento lento, progresivo y repetido de los usos neuromusculares mediante técnicas de amasamiento y tensión de la fibra muscular. Importante esto que estamos hablando, estiramiento lento, progresivo y repetido. No podemos aplicar procedimientos de fuerza o porque empeoramos la situación. O sea que es progresivo en este caso. La movilización de los diferentes planos tisulares favorece el deslizamiento entre ellos mediante maniobras de palpar, deslizar los pliegues cutáneos y hay una relación muscular y analgésica de los puntos dolorosos con maniobras de masaje transverso. En la fase de recuperación de la movilidad es importante señalar que aquí lo que se busca es darle movimiento a la zona cervical, provocando el menor dolor posible en el paciente. Y las movilizaciones pueden ser movilizaciones manuales que se realizan de forma muy suave, muy gentil, intentando, o sea, hay que crear confianza en el paciente y el objetivo es aumentar el rango de movilidad articular mediante el estiramiento de la musculatura, las estructuras periarticulares, las contracturadas o retraídas, acompañando la región de una tracción simultánea de manera manual. O sea que en la medida que nosotros vamos movilizando, también vamos realizando tracción y se realizan evitando descompensaciones y falsos movimientos que vayan a provocar compresiones dolorosas. Están las movilizaciones activas asistidas. En esta nosotros vamos a participar con el paciente, o sea que el paciente va a realizar los movimientos, pero con nuestra ayuda y siempre tratando de provocar el más mínimo dolor. Están las técnicas de estiramiento, o sea que son movilizaciones y ejercicios físicos que van a realizar, van a permitir toda la elongación del complejo miofacial en esa zona y están los objetivos fundamentales es alargar los músculos y la fascia de forma que permita aumentar el rango de movimiento en la zona cervical.
Es importante insistir en que nosotros debemos trabajar sobre todo debemos trabajar el trapecio a ambos lados, porque en la mayoría de las restricciones de la movilidad cervical, el trapecio tiene una participación esencial, y lo hemos visto en cada una de nuestras consultas y en nuestro trabajo. También está otra técnica de trabajo muscular, son los ejercicios isométricos, los que no producen ninguna modificación del ángulo de movimiento, pero se emplea una resistencia manual. También está la variedad que se realiza con una pelota, que lo vamos a ver en la próxima fotografía, y se realizan tanto como de posición supina como de sedestación o bipedestación, y la frecuencia e intensidad del trabajo siempre van a respetar el umbral del dolor. Nosotros no podemos ir más allá del umbral del dolor. Aquí hay la fase de propiocepción, en la que el paciente presta atención al ejercicio realizando un control voluntario, pero sin embargo la intención no es que el paciente le preste mucha atención al dolor en sí, sino al estímulo que provoca ese ejercicio. Lo que de esta forma el paciente va a ir realizando la actividad de manera inconsciente y constituye un objetivo real en el momento de la reprogramación de la actividad física del paciente. Aquí vemos el trabajo con pelotas, como ya habíamos dicho, y las contracciones provocadas a distancia, buscando un equilibrio estandarizado, donde el paciente realiza una reacción y donde es previsible el trabajo con los segmentos que nos interesa y los ejercicios de reeducación con balones. Ahora bien, es importante abordar los temas relacionados con la higiene postural. Y hay nosotros cuando concluimos el tratamiento siempre le explicamos al paciente lo relacionado con la manera en que usted va a situar la vista para que adopte una posición adecuada a la hora de observar determinados objetos, a la hora de desplazar la cabeza, y facilitamos de esta manera la movilidad en rotación para organizar los espacios de lectura, como es en las computadoras, con los teléfonos celulares, con determinados libros. Importante establecer la distancia de confort para el ojo, que es una distancia óptima en el plano de la lectura, y a partir de ahí la cabeza adoptará una posición de confort. Hay algo que nosotros a manera de conclusión queremos señalar. No todos los procesos de cervicalgia son prevenibles o curables, pero algunas estrategias pueden reducir el riesgo de estas manifestaciones, y estas pueden ser evitar actividades que causen tensión en el cuello, dar descanso al cuello tanto como sea posible durante un trabajo prolongado, evitar la mala postura siempre que se pueda, dormir en una posición adecuada. Hay varias recomendaciones sobre posiciones adecuadas para dormir, evitar llevar una bolsa muy pesada sobre el hombro durante mucho tiempo, ajustar la silla, la mesa, la computadora a la altura de los ojos para evitar el dolor. Bueno, hasta aquí lo que nosotros queríamos transmitirle sobre este procedimiento. Pregunto si me han escuchado, si me han entendido, y cedo la palabra a la dirección del panel o a los restos de los panelistas que quieran hacer alguna pregunta.
Sí, gracias. Buenas noches a todos una vez más, aquellos que han entrado después de que iniciamos esta presentación. Quien quiera Claro. animarse a hacer una pregunta, o un aporte a este gran tema, pues es, como dijo el licenciado, una de las condiciones de salud que ha ido en incremento y sobre todo ahora que usamos tanto los computadores, pasamos tanto tiempo en las Sentados. sentados con una mala higiene postural. Entonces sé que algunos de ustedes en algún momento de su vida pues han tenido ese dolor en el cuello o tienen a alguien, ¿verdad? O si quieren hacer alguna inquietud, una pregunta, pues Sí. mucho gusto. Sí, los micrófonos lo pueden abrir o pueden levantar la mano. Doctora Carmen, si me permite preguntarle al licenciado Sotolongo, en su experiencia, la relación con la superior y la inferior. Dígame, Hablo doctor, del lo escucho. lumbago. Sí, Dígame. con relación a las patologías tanto de las cervicales como la de lumbar, el lumbago. ¿Qué experiencia usted tiene en el sentido de frecuencia, cronicidad, comparado Sí, con el dolor de espalda abajo? le explico. Hay una relación muy estrecha entre las patologías cervicales y las patologías del sacro y la región lumbar. Casi siempre, el paciente que te refiere dolor cervical refiere en algún momento del proceso el dolor en alguna de las otras regiones, fundamentalmente la región lumbar y el sacro. Incluso el próximo tema que nosotros vamos a abordar es precisamente lo relacionado con las lumbalgias y Lumbalgia. las patologías Okay. del sacro, porque hay una relación muy estrecha. Lo que pasa es que es mucho contenido y no se podía abarcar en Sí, una sola claro. presentación, pero a mí me da mucho gusto que usted me haya preguntado sobre el tema, Sí, porque es realmente así. sí, Bien, hay una relación entre una patología y otra. Hay mucha concomitancia entre una patología y otra. claro. Sí, muchas gracias. Sí, ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? Sí, doctor. Sí, Varinia Cabrera nos da las sí. gracias por la presentación y ella pide que si le pueden explicar sobre de qué manera dormir para evitar estas condiciones. sí. El tema de dormir, lo que nosotros recomendamos ante la presencia de dolor cervical o cualquiera de las patologías de columna vertebral es dormir en posición fetal, con una almohada entre las piernas y nivelar la región cervical a la altura del resto de la columna vertebral. O sea que la almohada no puede ser ni muy alta ni muy baja, ni dormir sin almohada. Y lo que es de cúbito lateral, en esa posición. Puede ser de un lado o del otro, teniendo en cuenta otros elementos, como es los elementos de la circulación, la posición del estómago, la posición del hígado, porque no quiero que otros especialistas Sí, entonces sí. vayamos a entrar en contradicción. En el caso nuestro, lo que recomendamos es decúbito lateral en posición fetal con una almohada entre las piernas y que haya una relación entre la altura de la cabeza y el resto del cuerpo, pero no indicamos un lado u otro, solo decúbito lateral. ¿Se entendió? Muy bien, gracias. Excelente, ¿Alguien sí. más que quiera hacer una pregunta o tenga una inquietud? En ese sentido, le quiero preguntar al doctor Pablo Sotolongo. Nosotros sabemos que hace muchos años, desde un tiempo para acá, se está intentando y se está tratando lesiones de la médula, y sobre todo ¿verdad? La columna cervical y todo esto, y más en el stroke, se está en el derrame, lo que tienen impedimentos con las extremidades, se están implantando electrodos para transmitir algunos mensajes eléctricos. Y en algunos casos está funcionando, porque parece que todavía es un tratamiento efectivo, ya sea quirúrgico o médico, no ha sido efectivo todavía. ¿Qué impresión usted tiene de esa tendencia ahora?
Usted recuerda que una de las primeras exposiciones que nosotros hicimos en la asociación, en TVH, fue el manejo en el hogar de los pacientes con secuela de stroke. Ahí nosotros evaluamos varias terapias, pero el uso de electrodos tiene muy buena referencia. Y en el caso nuestro, hemos apreciado los procesos de recuperación de nuestros pacientes. En algunos casos no ha sido de manera total, pero sí han rescatado algunas funciones, sobre todo con elementos de electroterapia combinado con función seca, electroterapia combinado con función seca y con punción seca, perdonen, electroterapia propiamente dicho, y a eso le agregamos otros elementos como el masaje. Dígame. Aquí yo estoy hablando, profesor, de implante. No es de lo externo. Yo estoy hablando de decir prácticamente un poquito invasivo, de implantar el electrodo y transmitir impulso para ayudar a favorecer cierta movilidad. Por ejemplo, cuando hay limitación de cerrar y abrir la mano y todo eso. Sí, hay estudios sobre ese tema, pero bien iniciales. Sí. Estamos hablando de cosas casi que de ciencia ficción todavía, pero sí hay algunos elementos, incluso se están manejando estructuras mecánicas, automáticas, vinculadas a diferentes áreas del cerebro, y sí hay alguna experiencia en ese. En nuestro caso particular no lo hemos manejado así. Nosotros hemos trabajado la electroterapia como terapia, pero no la electricidad en función de movimientos en partes invasivas y demás. La experiencia que tenemos en este caso que usted se refiere es mínima, somos honestos en ese sentido. Sí, muchas gracias. Carmen, ¿alguien más? Bueno, por ahora no, pero yo sí tengo una inquietud. Licenciado Sotólogo, una persona que comienza a tener dolor en el cuello, que va al terapista, que no mejora, ¿cuál es el procedimiento ético del terapista para seguir? Nada, referirlo a los especialistas, neurología, ortopedia, incluso el paciente puede venir por inspiración a nuestra consulta. Nosotros podemos atenderlo desde el punto de vista terapéutico, pero incluso nosotros en el escenario actual no podemos diagnosticar. No podemos diagnosticar. Lo ideal es que el paciente venga con una referencia, pero si no pasa, a partir de los conocimientos que ya nosotros tenemos, podemos comenzar a trabajar con el paciente y referirlo. Por ejemplo, el paciente, por eso nosotros hacíamos un análisis anatómico y fisiológico del tema. ¿Por qué? Porque si el paciente te llega con manifestaciones de rigidez, con debilidad muscular, con incapacidad de movilizar las manos, es evidente que hay un problema neuromuscular. Nosotros no podemos diagnosticar un problema neuromuscular, ni siquiera tratarlo. Y lo que tenemos que hacer es referir el paciente al especialista que corresponde, porque ya ahí estarías cayendo en violaciones de competencia. Entonces, lo ideal es, mientras el paciente no te refiera limitaciones musculares, mientras el paciente no te refiera síntomas severos, nosotros lo podemos tratar como una cervicalgia o como una carga en la zona cervical por estrés, que es ahora hay mucho, de eso se ve mucho, hasta ahí. Ya cuando el paciente te manifiesta otros síntomas, desde el punto de vista de ley, ético y moral, usted tiene que referir al paciente al especialista que corresponde. No se ponga a tratar de diagnosticar, que no es nuestra función en esta circunstancia. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias, excelente. Sí. Doctor Restituyo. Muchas gracias, doctor Pablo, de nuevo, gracias por su esfuerzo en el día de hoy, de traer su conocimiento y un tema ¿verdad?, que toca tantas especialidades y tantas áreas y de tanta importancia, sobre todo en pérdida laboral y pérdida económica, con estas lesiones que hay que entenderlas. Y sobre todo, luego vamos a hacer un segmento especial para la higiene de la postura, doctora Carmen. Sí.
que eso está hacer un mini simposio sobre eso para ayudar también, sobre todo a los que no vienen del área de la terapia física, que dominen alguna técnica de descansar bien, ¿verdad? Y Así poder, es, en las y ferias de poder la salud soñar. generalmente hacemos esa escuela de la espalda, muy bonito y mucha gente Exacto, se beneficia. exactamente. ¿Algo más, doctor Pablo Sotolongo? No, yo solo transmitirle a ustedes la intención de que nosotros continuamos trabajando en este tema de manera práctica y de manera teórica. O sea que hoy nosotros hemos expuesto aquí nuestra experiencia de nuestros años de trabajo en esta actividad. Nosotros seguimos priorizando la columna vertebral por lo que esto representa, como usted decía, incluso en el otro trabajo, nosotros tenemos un análisis económico y de pérdidas de horas de trabajo aquí en los Estados Unidos por enfermedades relacionadas con la columna vertebral, y obvio que la economía que primero se afecta es la economía del paciente. Entonces, nosotros ahora, próxima semana, si nos lo permite la asociación, queremos presentar también el tema de la región lumbar y el sacro, y finalmente agradecerle una vez más la posibilidad que ustedes nos han dado de exponer nuestro tema, y seguimos trabajando la asociación en nuestra casa. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, profesor Sotolongo, gracias a Carmen y todos los participantes y los nuevos profesionales. Yo sé que usted invitó a varios profesionales de diferentes áreas. Los invitamos a que conozcan un poco más de esta asociación y sobre todo que se suscriban al canal de TVAC. Buenas noches. Buenas noches. Buenas.